Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, desde nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones, pensamientos basados y fundamentados en la palabra de Dios que procuran la edificación de nuestras vidas espirituales. En los tiempos que corren, en los momentos que el mundo vive, azotados por esta terrible pandemia, es importante la palabra de Dios. En ella podremos encontrar consuelo, en ella podemos encontrar dirección, respuestas. A través de ella podemos entender no solamente acerca de quiénes somos, de todo lo que realmente el cristiano es y representa en el mundo, en su vida, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sino por supuesto en todo lo que Dios quiere mostrar y revelar de Él a través de las distintas etapas de la historia. En estos momentos estamos haciendo reflexiones acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Como hemos dicho en otros programas, la gran revelación del Antiguo Testamento es Dios, Jehová, Yahweh. Eso Moisés lo enseñó perfectamente en el Shema hebreo, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. En Cristo Dios es unitario, o sea, no puede haber en Él una división, es una unidad esencial, sustancial. En Él no puede haber partes como en el ser humano. El ser humano es un ser tripartito, es mente, cuerpo, alma, espíritu y cuerpo. Pero en Dios no existe tal división. Dios es una unidad indivisible. Él es, como digo, es una perfección íntegra en cuanto a que no hay divisiones. Podemos ver atributos y podemos separarlos y contemplarlos, pero todos están concentrados en una unidad. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la gran revelación de Dios es ese Dios único, indivisible, en contraste con los dioses paganos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que hay otra verdad maravillosa que se nos revela, que no es nueva en cuanto a Dios. Dios siempre ha sido igual, en Él no ha habido cambios en el sentido de su personalidad. Él ha sido Dios, Él era Dios, Él es Dios y será Dios siempre. A Él no le afectan los tiempos, los años. Él permanece inmutable, soberano.
Pero nos encontramos que hay una claridad en cuanto a que Dios es un Dios trino, que se revela a través de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin quebrantar, sin romper, sin afectar la unicidad de Dios, ese Dios perfecto en sustancia y en esencia. Cada uno de ellos reúne en sí mismo todos los atributos y virtudes de la deidad, y a la vez siguen siendo un único Dios que se nos presenta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Como hemos dicho en otros programas, el Espíritu Santo posiblemente es la persona de la trina deidad de Dios que se torna un poquito más compleja a la hora de poder estudiarle. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay muchas controversias en nuestra propia idea razonable de las cosas. Bueno, podríamos llegar a pensar que no es importante que el Espíritu Santo sea una persona, que es lo que en estos últimos programas hemos estado enfatizando. Hemos mostrado que es Dios, hemos mostrado que es la revelación misma de la persona de Dios en toda la integridad de lo que Dios es y representa. Pero ahora a la vez queremos mostrar que es persona tan exactamente igual que el Padre y exactamente igual que el Hijo. Y este asunto de la personalidad es importante a la hora de comprender el Espíritu Santo. Bueno, para muchos, como digo, igual no es importante que Él sea una persona, que Él sea un poder, una influencia divina, que consciente o inconscientemente, bueno, pues lo podemos relegar o únicamente le podemos ver como un mero poder. Pero entender correctamente lo que el Espíritu Santo es fundamental, porque entenderlo equivocadamente, equivocarnos en cuanto a la comprensión de quién es Dios, puede atacar los fundamentos principales de nuestra fe, de la propia verdad escritural. Si el Espíritu Santo no es una persona del Trino Dios, entonces no existe la Trinidad. Pero en la propia vida práctica del creyente esto también es importante. Si negamos esto, evidentemente cambiamos todo lo que nosotros entendemos por cristianismo. Si el Espíritu Santo no es más que un poder obrando en mí, entonces yo seré quien idee los planes, yo seré quien considere lo que es lícito o ilícito. Pero si yo entiendo que es la persona de Dios morando en mi corazón, entonces yo ya no haré los planes y los proyectos fundamentándolos en mi propia voluntad. Sencillamente entenderé que es Él quien tiene que dirigirme. Él será quien idee los planes, quien los cumpla. Yo solamente seré un dócil instrumento en sus manos. Yo ya no seré el operario, vendré a ser una herramienta, un utensilio que deberá ser utilizado para sus propósitos. Bueno, es evidente que hay una gran diferencia entre una criatura que quiera valerse de Dios para llevar a cabo sus planes o sencillamente una criatura que humildemente se sujeta, se somete a su gracia y procura, desea y ora llevar a cabo y hacer la voluntad de Dios. Como digo, el primer concepto es típicamente pagano. Podemos ver por doquier, aún las religiones más cercanas al cristianismo en ideas, procuran únicamente la existencia de Dios para la obtención o la realización de sus propósitos o ideales. El segundo concepto es mucho más humilde, infunde en nosotros un estado de humillación y dependencia, pero también nos da una bendita certidumbre de andar en el camino de Dios, gozando de la fe, gozando de su aprobación. Por eso digo, no creo que haya nada capaz de infundirnos mayor felicidad, mayor fuerza para mantenernos firmes en medio de las adversidades, de las dificultades que vivimos en el mundo, que la aprobación de Dios. Esto fue lo que Jesús enseñó. Recordar, es el último versículo del capítulo 16 del Evangelio de Juan, antes de introducirnos a su oración sacerdotal en Getsemaní.
Y ahí claramente podemos aprender cómo es el propio Señor Jesús quien nos deja esta joya tan maravillosa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, como vemos, resulta de suma importancia escudriñar, estudiar, verificar en las Escrituras este asunto que es objeto de nuestra reflexión. Tenemos que aceptar que lo que caracteriza a una persona no es el mero hecho de poseer un cuerpo como muchos piensan. Claro, es verdad que nuestra personalidad queda estrechamente ligada a nuestro cuerpo. Pero podemos ver que aquellos creyentes que durmieron en Jesús siguen siendo personas y hoy tienen una existencia con sus almas y espíritus eternos en la presencia de Dios, esperando la resurrección de sus cuerpos glorificados, los ángeles, el propio Cristo antes de su humanización. Por lo tanto, el hecho de no poseer un cuerpo físico no es un argumento en contra de la personalidad. Una persona es alguien que tiene vida, que es consciente de su existencia, que piensa, que manifiesta voluntad, que obra conscientemente, y de esto, evidentemente, podemos contemplarlo y atribuírselo al Espíritu Santo. Vamos a regresar al capítulo 16 de Juan, donde hemos quedado en el último programa para poder ya concluir este aspecto en cuanto a que el Espíritu Santo escudriña, redarguye, enseña y convence. Y hemos elegido este texto de Juan 16 entre los versículos 8 al 15 porque aquí tenemos un argumento poderoso para poder contemplar la importancia de la actuación escudriñadora, convencedora, en cuanto a cómo el Espíritu Santo nos deja convictos de quién es el Hijo, de quién es el Padre y, por supuesto, de quién Él es. Vamos a leer de nuevo este contexto para familiarizarnos y para asentarnos sobre el pasaje que en este momento hemos estimado más conveniente. Dice así el Señor Jesucristo. Estamos en los momentos finales de los sermones que Cristo hizo antes de Getsemaní y horas antes de su propia muerte. Estamos, como digo, en la noche del jueves, aquí en el capítulo 16 de Juan, y sabemos que Cristo a las 9 de la mañana estaría colgado de una cruz. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Aquí ya tenemos una declaración contundente en cuanto a la conveniencia, ¿no? En cuanto a poder comprender que era mejor que Cristo se fuera y que el Paracleto, el Consolador, viniera. Aprendemos esta conveniencia y también aprendemos que es el propio Hijo también quien lo envía juntamente con el Padre como bien. Él lo ha referido también a lo largo de estos capítulos que son objeto de nuestro estudio. Ahora viene a decir: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, podemos ver claramente la relación entre lo que el Padre es y el Hijo es. Relación en cuanto a ser poseedores de la totalidad de los bienes espirituales con los que el Padre nos bendijo en Cristo Jesús. El Padre es dueño, el Hijo es dueño, el Padre es dador, el Hijo es dador.
El Padre y el Hijo son una sola, un solo Dios. Los dos, evidentemente, representan la unidad de Dios. Esto, como bien dijo el Señor, uno somos en esa unidad inseparable. Entonces, ahora lo que nos va a comunicar es el tiempo que después de la resurrección de Cristo vendría a este mundo, y sería la intervención del Espíritu Santo, del Consolador, del Paracleto, en todo aquello que sería la comunicación del propósito de Dios mismo, de la veracidad del Hijo. Entonces dice así el verso 8, y cuando Él venga. Una traducción más literal sería y habiendo venido. Bueno, aquí, como digo, exactamente igual que en otros pasajes, no debemos pensar que el Espíritu Santo es su primera venida al mundo. Él ya se encontraba en todos los santos del Antiguo Testamento. Y nunca hubo ninguno que creyera en Dios y le sirviera sin su gracia. El Espíritu Santo siempre ha estado donde quiera que hubiera un verdadero siervo de Dios. Aquí la venida estamos referenciando a su descenso con mayor poder e influencia sobre toda la humanidad tras la ascensión de Cristo, y especialmente el día de Pentecostés. A partir de ese día, su influencia y su obra en la humanidad aumentaron prodigiosamente y llegaron a ser una influencia más superior a la que había existido anteriormente. Y es por eso que Lightfoot nos comenta en esta manera: el Espíritu Santo llevaba 400 años apartado de la nación judía. De ahí, evidentemente, esta expresión venir fuera particularmente significativa. Convencerá al mundo, como digo, de pecado, de justicia y de juicio. Quizá esta frase sea una de las más difíciles de todo el Evangelio de San Juan. Probablemente nunca lleguemos a un consenso con respecto a su sentido hasta el regreso del Señor. Hay algo que ella contiene que a veces mantiene en vilo a muchos comentaristas. Bueno, quizá la forma más fácil de salir o la más habitual tiene que ver, ¿no?, con la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación del pueblo de Dios. Él es quien convence a las personas de que son pecadoras, les convence de que deben salvarse por medio de la justicia de Cristo y no de la propia, y las convence de que hay un juicio venidero. Esta es la interpretación más sencilla, más habitual y que más comentaristas evidentemente han abrazado. Y es verdad, pero hay evidentemente en este pasaje todavía si cabe algo más de profundidad o de extensión en cuanto a la intención de Cristo cuando lo dijo. Entonces podríamos decir que esta aseveración sería en cierta manera incompleta, aun siendo verdad. Si contemplamos este texto, seremos invitados a buscar algo más que, como digo, lo que acabamos de citar. Aquí la palabra convencer no está hablando tanto de una convicción interior, aunque es verdad, sino más bien habla de refutar por medio de pruebas, de convencer por medio de argumentos incontestables, en la manera que lo haría un abogado. O sea, haría una exposición que reprobaría, que corregiría evidentemente algunas ideas acerca de Dios. Por otro lado, vemos que no hay una idea explícita en cuanto a que son los creyentes los que realmente van a ser objetos de la convicción del Espíritu, sino es el mundo a quien se convence. Y este mundo, evidentemente, sería el mundo que en ese momento estaba claramente contrastado con Cristo y con los suyos. Bueno, como digo, que si Cristo realmente solamente estuviera diciendo lo que hemos dicho al principio, de que convencería a los oyentes de pecados, de justicia y de juicio, bueno, esto habría quedado suficientemente claro.
Pero hay más cosas que evidentemente piden más en esta interpretación. Entiendo que ninguno de nosotros va a obviar que esta verdad está clara y que tiene que ver con la acción convencedora del Espíritu Santo en cuanto a la obra que lleva a cabo en los creyentes. Pero como digo, hay más. Lo primero que puedo entender es que posiblemente el Espíritu Santo guardaría una relación con aquellos enemigos, opositores de Cristo terrenalmente en los tiempos que Cristo caminó en esta tierra. Que el Espíritu Santo tendría una obra, claramente haría una exposición redarguyente, reprobante, correctora, exponedora de lo que el mundo de ese entonces no fue capaz de ver en él. Quedaría claro quién sería Cristo, quién era Cristo, y realmente para sus seguidores sería una fuerza añadida, un ánimo añadido en el gran reto que tenían por delante. Esto lo podemos ver cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Hubo una conversión plena. Y no solamente hubo una conversión plena, sino que realmente en la propia exposición, por la sorpresa de todo lo que estaba pasando en ese día en Jerusalén, fueron estos discípulos, fue el propio Pedro, quien realmente bajo la tremenda unción y el poder en el bautismo, en el Espíritu Santo, pudo testificar en cuanto a la convicción, el acallamiento, refutar a todos los enemigos y cómo quedaron absolutamente convictos de sus pecados. Entonces podemos ver que no solamente estamos hablando de la convicción para salvación, sino también de la convicción para mostrar la verdad que Cristo predicaba. La verdad que los apóstoles predican y no guarda únicamente una relación con la aceptación. Incluso algunos lo obviaron. Pero eso no quiere decir que no quedaran convencidos. Entonces, posiblemente lo primero que estaría hablando es el convencimiento, aunque demasiado tarde para algunos de sus enemigos, de la terrible equivocación cometida y el gran pecado cometido al rechazar a Jesús. Rechazaron a aquel en quien debían de haber creído. Por supuesto, cuando está hablando de justicia y está mostrándonos en cuanto de que no le verían más, entonces podemos ver esta forma de convencimiento en lo referente a la justicia, y es que Cristo era justo y no un engañador. Esto el Espíritu Santo lo hará cuando Cristo hubiera abandonado el mundo, cuando Cristo hubiera resucitado, cuando ya los judíos no podrían verle ni formar una opinión de él. Los discípulos sabían que iba al Padre, sabían que no le verían más, pero le volverían a ver. Eso claramente se lo había prometido y volverían a estar juntos. Pero ahora en este momento el Espíritu Santo, una vez que Cristo se marchara, sometería, humillaría a sus enemigos a reconocer que Él era un hombre justo. Recordamos las palabras del centurión romano al pie, evidentemente, de la cruz, cuando pudo afirmar verdaderamente este era un hombre justo. También hablamos de juicio. Bueno, como digo, aquí ya nos está hablando de un nuevo elemento. Él habló de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el Espíritu Santo convencerá al mundo con respecto al juicio, el destronamiento de Satanás en cuanto al poder usurpador que mantenía injustamente. Él mostrará la justicia de Dios y la mentira
la maldad de Satanás, estableciendo un nuevo reino en todos los lugares del mundo, mostrando a su iglesia, convenciendo, ahora sí, a través de la predicación del Evangelio, trayendo del paganismo adoradores, debilitando el poder de la idolatría y liberando al hombre que estaba sujeto al temor por causa de la muerte. Cristo derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, quitó el pecado. Y entonces este príncipe de este mundo, que es el diablo, sufrió la derrota más humillante, que en una manera pública y efectuada en la cruz, como bien nos enseña la carta a los Colosenses, que bien lo expresa el apóstol Pablo cuando dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, queridos oyentes, lo que podemos ver de esa acción tan poderosa del Espíritu Santo en este contexto de Juan, lo primero que aprendemos es que tuvo un efecto inmediato con el mundo donde Cristo vivió, en el lugar donde fue crucificado, y evidentemente con una inmediatez con las personas que le rechazaron. Por supuesto, también entendemos que hasta el día de hoy el testimonio de la cruz sigue siendo un argumento de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, queridos oyentes, demos gracias a Dios por su maravillosa, infinita y eterna bondad, y dependamos de este bendito Espíritu Santo para ser guiados, para poder exponer el Evangelio y para poder convencer al mundo de su condición, de su situación, sin Dios, exactamente igual que el Espíritu Santo lo hizo en el tiempo en el que Cristo resucitó, exactamente igual lo sigue haciendo hoy y lo hará hasta el regreso de Jesús. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.